Bien. Bueno, eh, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo a esta altura? Bueno, a esta altura, ustedes ya trabajaron con la unidad acceso a datos, ¿ok? Y ya cumplieron con la primera entrega del proyecto transversal, que fue este trabajo práctico 5, en donde todos entregaron el modelo de la base de datos, ¿ok? Y una serie de consultas en SQL, eh, poniendo en práctica ese modelo, ¿no? Y de paso repasando algunas de las sentencias del lenguaje de manipulación de datos, ¿no? Que tiene SQL. Esa fue la primera entrega, ¿ok? Luego comenzamos a desarrollar el proyecto en Java, es decir, la forma de poder conectar nuestra aplicación a la base de datos. Para eso, ustedes crearon un proyecto en donde representaron con clases a cada una de las entidades de la base de datos, a cada una de las tablas de la base de datos y la forma en la que están relacionadas. ¿Es así? Una vez hecho eso, empezaron con las clases de control, las clases que nosotros llamamos clases data, y crearon una clase para manipular cada tabla. Es decir, crearon una clase alumno data a través de la cual ustedes pueden hacer un CRUD básico desde la aplicación Java a la base de datos. Es decir, pueden crear alumnos, pueden leer alumnos, pueden actualizar alumnos, pueden borrar alumnos, ¿sí? Lo mismo para materias, ¿sí? O sea que nosotros mostramos cómo crear alumno data y en base a eso ustedes crearon materia data. Luego, la última clase que tenían que crear del CRUD, de las clases controladoras, era la clase cursada data o inscripción data, que es la clase que permite hacer un CRUD con las inscripciones, es decir, poder de alguna manera vincular a un alumno con una determinada materia y poder asignarle una nota. Estamos hasta ahí. Además, ustedes tenían que desde el main hacer todas esas pruebas, es decir, probar desde el main, dar de alta alumnos, consultar, modificar, actualizar, lo mismo con las materias y después con las inscripciones. Eso forma parte de la segunda entrega. La segunda entrega, que ustedes la tienen en acceso a datos también, fíjense que tiene fecha de entrega 7 de octubre. Esa segunda entrega, vuelvo a poner el link del repositorio, en este caso pongo el link del repositorio de GitHub en donde tengo ya mi proyecto. ¿Qué vamos a chequear los profes en esta segunda entrega? Vamos a chequear nuevamente el esquema de base de datos para asegurarnos de que esté todo ok, que sigan con el modelo que habían propuesto en la primera entrega. Vamos a chequear las clases del modelo, es decir, esas clases entidades que representan a cada tabla de la base de datos, la clase alumno, la clase materia y la clase cursada o inscripción, depende del nombre que le pusieron. Y vamos a chequear las clases data, las clases del control, ¿sí? ¿A través de qué la vamos a probar? La vamos a chequear a través de las pruebas que ustedes hayan hecho en el main, ¿ok? O sea que lo único que tienen que hacer es volver a publicar, si no lo hicieron antes, es publicar acá, perdón, el link del repositorio de GitHub en donde está el proyecto, ¿sí? Y en paralelo, ustedes pueden seguir avanzando, porque la tercera entrega tiene que ver con las vistas de este proyecto. Pero ustedes van avanzando, siguen haciendo push en el repositorio, pero nosotros chequeamos en la segunda entrega hasta acá nada más, ¿sí? Bien, una vez hecha esta entrega, ustedes se tienen que concentrar en las vistas, porque es muy probable que ya el jueves de esta semana se les presente la realidad, el enunciado de la realidad que ustedes van a tener que implementar solos, ¿sí? Como proyecto final. Recuerden siempre que para poder, digamos, aprobar la materia, tiene que estar todo esto completo, ¿sí? El proyecto transversal completo, con las vistas incluidas, y del proyecto final que les demos, tienen que estar por lo menos hasta las clases datas concluidas, ¿sí?
Si llegan a las vistas en noviembre, lo presentan antes de que terminemos la cursada y aprueban la materia, ¿ok? Se les da por promoción. En el caso de que no lleguen a las vistas, pero está todas las clases datas terminadas del proyecto final, más todas las vistas del proyecto transversal de este proyecto ejemplo, están regulares, es decir, se van a tener que presentar en una mesa para poder aprobar la materia, ¿ok? ¿Qué pasa si no llego a las vistas de este proyecto transversal, ni pude avanzar con el proyecto final? Bueno, quedan automáticamente libres y tienen que recursar la materia, ya que esta no se puede rendir libre, ¿sí? Entonces, ya están casi al terminar, tenemos todavía tiempo, entonces pónganse las pilas para avanzar. Algo que me gustaría chequear es lo siguiente. Algo que por ahí no alcanzamos a profundizar, es con respecto a las clases data, puntualmente la clase cursada data o inscripción data, que me gustaría que uno de ustedes comparta, por favor. ¿Sí? Yo voy a dejar de compartir acá. Bueno, acá el compañero Santiago Farioli compartió cursada data. Recuerden que algunos de ustedes a lo mejor lo tienen como inscripción data, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que debo tener en cursada data o inscripción data? Tengo que tener un método que me permita guardar una cursada, ¿sí? Fíjense que acá el compañero lo tiene, ¿sí? El método que me permita guardar una cursada, ¿sí? Deberían tener un método que me permita obtener todas las cursadas, es decir, que devuelva una lista de cursadas, por si lo necesito, porque seguramente lo voy a necesitar en alguna vista. A ver si tiene algún método. Yo le llamo obtener cursadas. Podría tener otro nombre, listar cursadas, ver cursadas, get cursadas, all cursadas, ¿sí? Lo importante es que el método guardar cursada recibe una cursada y la guarda en la base de datos. El obtener cursadas debería ser un select, ¿sí? Debería hacer un select a la base de datos y devolver en Java una lista de cursadas. No sé si usted tiene ahí el método, Santiago. A ver, profe. Tengo que actualizar nota, borrar cursada, materia inscrito, alumnos inscritos. Esta es la última que tengo, profe. Es la última que tenés. Bueno, fíjense que nos estaría faltando algo así que nos devuelva todas las cursadas. ¿Qué es? A ver. Puede suceder, chicos, que ustedes digan, pero yo no lo uso a eso. Bueno, está bien, pero son las funcionalidades básicas, ¿sí? En toda clase de control, ustedes generalmente lo que van a querer hacer es guardar algo, van a querer obtener todo lo que guardaron, o obtener algo guardado puntualmente, van a querer actualizar algo o van a querer borrar algo, ¿sí? Eso es lo básico, ¿no? Entonces, deberíamos tener el guardar, ya lo tiene, el obtener todas las cursadas, ¿sí? Que estaría faltando, deberían tener, ¿sí? Para prevenir, un obtener cursada por ID, por ejemplo, ¿sí? Que de alguna manera me devuelva una cursada puntual. Es decir, no sé, me pasan el ID de la cursada y devuelve esa cursada, o me pasan el ID del alumno y el ID de la materia, ¿sí? Podría ser que me pasan el ID del alumno y el ID de la materia, y este método me devuelve esa cursada, ¿sí? Esa inscripción. ¿Ah? Podría ser ese método. Yo lo tengo como alumno inscriptos, no sé si es lo mismo, profe. No, fíjate que ese también lo necesitas por una de las vistas que tenemos que crear. Ahí ya voy a esos métodos puntuales, ¿sí? Bueno. Entonces, deberían tener uno que guarde, uno que obtenga todos, uno que obtenga una de esas entidades por ID, por ejemplo. En el caso de cursada podría ser con el ID del alumno y el ID de la materia. Deberían tener uno que, un método que me permita actualizar una cursada, ¿sí? Que me permita hacer una modificación, un update de cursada, y eso lo vi que lo tiene, ¿sí? El actualizar cursada. ¿Tá? Fíjense que acá él recibe el alumno, la materia. Este actualizar, en realidad,
de una cursada lo que pueden llegar a modificar es la nota, ¿sí? Entonces, en este caso, bastaría con él actualizar nota. Fíjense que para actualizar la nota de un alumno, él dice, me mandan el ID del alumno, me mandan el ID de la materia y la nota, ¿sí? Y la nueva nota que va a tener ese alumno en esa materia, ¿no? Ese está perfecto. Bien. Debería tener uno que me permita borrar una cursada, ¿sí? Y para identificar una cursada, podría ser o con el ID, si lo tengo, o podría ser el ID del alumno, el ID de la materia, y en base a eso, el método borrar cursada lo que haría es eliminar una cursada. Que en este caso dijimos, vamos a probar a hacer una borrada física. Por eso, él en borrar cursada usa el delete, ¿no? El método, la sentencia delete, para borrar de cursada la fila que cumpla con esa condición, que tenga el ID del alumno y el ID de la materia que le pasan por parámetro. ¿Ok? Perfecto. Bien. Ahora, deberíamos también tener, porque nosotros les adelantamos algunas de las vistas, deberían tener en cursada uno que sea materias inscripto, por ejemplo, que recibiendo, perdón, recibiendo el ID del alumno, me devuelva, por ejemplo, una lista de las materias en donde está inscrito ese alumno, ¿sí? Me pasan el alumno y me devuelve las materias en las que está inscrito ese alumno. Y podría ser otro que me devuelva las que no está inscrito, ¿sí? Materias no inscripto, ¿sí? Que pasándome el ID del alumno, me devuelva también una lista de materias, pero en este caso son las materias en las que no está inscrito el alumno, y eso me va a servir para la vista de inscripciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada les mostré un videito en donde tenían ahí la vista de inscripciones? Ya lo vamos a rever ahora. Bien, debería tener ese otro. De todas formas, para esas consultas complejas, como en este caso, que dado un alumno me devuelva las materias en las que no está inscrito, lo resolvieron en la entrega anterior, ¿sí? En la entrega anterior, en donde entregaron el modelo de base de datos, y esas consultas, esos ejercicios de consultas a la base de datos, había una consulta que era obtener, dado un alumno, las materias en las que está inscrito, y dado un alumno, las materias en las que no está inscrito. ¿Sí? Lo habían resuelto, entonces en base a eso pueden resolver este método, ¿no? Bien. Otra podría ser, creo que me está faltando, claro, al revés, que dado una materia me diga qué alumnos están inscritos en esas materias, ¿sí? Que dice alumnos inscritos, por ejemplo, un método, el nombre que ustedes quieran, pero que dé a entender esto, que me pasan acá el alumno, me pasan, por ejemplo, el ID del alumno, y esto me devuelve una lista, pero en lugar de ser de materias, es de alumnos, ¿sí? ¿Con qué alumnos? Y bueno, los alumnos en los que están inscritos, los alumnos que están inscritos en esa materia, ¿ok? Estos deberían ser los métodos que deberían tener ustedes en cursada, ¿ok? Estos deberían ser los métodos que deberían tener en cursada. Un método que les permita hacer un CRUD básico, como por ejemplo un create, ¿sí? La C del CRUD sería el guardar cursada, que me permita crear una cursada. El read de leer podría ser el obtener cursadas, ¿sí? Que me devuelve todas las cursadas, ¿ok? Y el de obtener cursada por ID, ahí tendrían otra lectura. El primero me devuelve todas las que tengo guardadas, y el segundo me devuelve solamente la que yo quiero, ¿no? Acá tienen después un update, que sería este, actualizar, y lo que actualizarían de una cursada sería la nota, ¿sí? Y un delete, que sería el borrar cursada, ¿sí? Ahí tendrían las funciones básicas, el CRUD básico, ¿no? Y después, estos otros métodos, ¿sí? El materias inscriptos, materias no inscriptos, y alumnos inscriptos, que son los que van a usar en las distintas vistas, ¿sí? Entonces, si ya tienen esto, y tienen las pruebas en el main, envíen esto ya directamente en la segunda tarea.
en la segunda entrega. Recuerden que vence el 7 de octubre, y si ya lo tienen, no esperen al 7 de octubre para entregarlo, porque puede suceder que falle la plataforma como ha venido fallando y la actividad se cierra antes, entonces quedan sin una entrega, ¿sí? Y ya estas entregas son obligatorias y cuentan para la nota final, ¿ok? Es muy, muy importante eso, que lo tengan en cuenta. No sé si hicieron ustedes las pruebas en el main, Santiago. Sí, de los que tenemos. Está bien, de lo que ustedes tienen, más o menos para que le muestren a los chicos, ¿ven? Que crea un alumno data y prueba guardar alumnos, consultar alumnos. Después va haciendo esto, ¿ven? Va comentando y va probando después con materia. Después comenta lo que no necesita que se vuelva a ejecutar, pero lo deja al código, lo deja comentado, y hace las pruebas con materias y así después concursada. Ese tipo de pruebas son las que tienen que estar en el main. ¿Ok? Bueno, esa es la segunda entrega. La tercera entrega ya tiene que ver con las vistas, ¿sí? No sé si puede volver a la plataforma, Santiago, disculpa, ya que está en el baile. Sí, profe. Ahí está, para ver si vemos todo lo mismo. Para la tercera entrega, ¿sí? Ya son las vistas, ¿ok? Entonces, en esta unidad, interfaz gráfica de usuario, ustedes ya saben algo de vistas, nosotros les vamos a ayudar después con las tablas, a crear tablas. Fíjense, que tienen acá, en interfaz gráfica de usuario, tienen un video que muestra las vistas sugeridas del proyecto transversal, ¿sí? Es decir, en ese video les muestra que tendrían que crear un menú y las vistas que deberían tener para poder manipular alumnos, para poder gestionar materias y para poder gestionar las inscripciones de esos alumnos en esas materias, ¿sí? Entonces, ustedes ahora ya deberían estar terminando con lo de cursada, las pruebas últimas, haciendo la entrega y concentrándose ya en las vistas, ¿ok? Concentrándose en las vistas. Entonces, este video es importantísimo que lo vean, ¿ok? Para que se vayan concentrando en las vistas. Nosotros ahora vamos a ir activando unos videos más que les muestra el paso a paso para construir el menú, que si bien ustedes ya saben cómo crear un menú, bueno, les muestra el video cómo crear el paso a paso para el menú, un video que sugiere cómo podría ser la vista para el formulario de alumnos, ¿sí? Un video que sugiere cómo deberían ser las vistas para el formulario de materias, ¿ok? Y después, para las otras vistas complejas, como la de inscripciones, en las que tienen tablas, ahí les vamos a dar una mano nosotros para construir las tablas. Pero necesitamos que de acá al jueves ustedes hayan avanzado lo más posible, ¿sí? Es muy, pero muy importante eso. ¿Puede volver al proyecto? Y aclaro algo más. Acá, profe. Exactamente. En el proyecto, fíjense, ustedes deberían tener organizado, como tiene acá el grupo número 1, a las clases en paquete. Fíjense, en un paquete llamado controladora o control, ¿sí? Tienen las clases data, ¿sí? Tienen las clases data. En un paquete llamado modelo, las clases entidades, fíjense, alumno, cursada, materia, ¿sí? Bueno, ahí dejó el main, está todo bien, no hay problema, pero importante es que en ese paquete él solamente tiene separadas las clases del modelo, alumno, cursada y materia, ¿sí? Inclusive él dejó la clase conexión ahí. Y después, en otro paquete separado, deberían tener las vistas, ¿ok? No, Ya acá, no las hemos empezado, profe, pero hemos dejado. exactamente. Bueno, ahí ya tendrían que estar las vistas, el menú y ya todas las otras vistas, el formulario para las materias, el formulario para gestionar los alumnos, los formularios para las inscripciones y lo que sugiere el video que les dije recién, ¿sí? Así que, bueno, fíjense que ahí tienen activado ahora lo siguiente. Acá están los videos de ayuda. El paso a paso para realizar el menú principal, si no se acuerdan cómo hacer el menú. El paso a paso para la vista sugerida de un formulario de alumnos. Va a diferir un poco de cómo ustedes tienen construido el alumno, ¿sí? Fíjense que nosotros cuando creamos un alumno, el alumno tiene una fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, para manejar fechas, hay un componente que se llama JCalendar, que acá tienen un video que les explica cómo lo pueden usar, al JCalendar.
Entonces, cuando manipulan fechas, en lugar de hacerlo con un cuadro de texto y poner la fecha como texto, manéjenlo con un calendar, ¿sí? Entonces ahí tienen la vista sugerida. Y después acá hay una vista sugerida para el formulario para el listado de materias por alumno, ¿sí? Usando un JTable. Ahí lo tienen. De todas maneras, nosotros después les vamos a explicar en detalle este JTable también, para que lo puedan, si a alguien no le quedó claro, para que lo puedan ver, ¿sí? Bien, eso por un lado. Y fíjense que ya se activó acá la tercera entrega, ya lo de las vistas, que vence una semana después de la segunda entrega, ¿sí? Ya el 17 de octubre vence esta tercera entrega de las vistas. Que lo único que van a hacer es volver a publicar ahí el link de GitHub donde tienen el repositorio de ustedes, y ya ahí nosotros lo que hacemos es chequear las vistas, es decir, probar que funcione el programa, ¿ok? Porque ya hemos chequeado todo para atrás, ¿sí? Entonces, según el orden de prioridades, ¿qué se tendría que concentrar ahora? En terminar lo de las clases data, hacer las pruebas en el main y ya entregar eso, ¿sí? Una vez que entregaron eso, se ponen con el tema de las vistas. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, por ahora no. Bien. Bueno, por lo que veo, hay representantes de distintos grupos, ¿sí? Así que, bueno, tienen ya para ponerse a trabajar, ¿ok? Entonces, voy a habilitar las salas para que, vamos a grabar esto. Entonces, pedimos, ¿sí? Habíamos pedido que en cursada data o inscripción data crearan el método obtener cursada o obtener inscripción, que recibiendo por parámetro el ID del alumno y el ID de la materia nos devuelva una inscripción, ¿sí? Entonces le voy a pedir al grupo número 2 que muestre cómo solucionó eso, por favor. Bien. Fíjense acá, en el caso del grupo número 2, que ellos crearon el método obtener cursada por ID, recibiendo el ID del alumno y el ID de la materia, ¿sí? Y devolviendo una inscripción o una cursada, dependiendo cómo la tienen ustedes creada. Fíjense que el select que usó él fue lo siguiente. Le pidió mostrar todos los campos solo de la tabla de inscripción, ¿sí? En donde el ID del alumno sea el que me pasan por parámetro y el ID de la materia sea el que me pasan por parámetro. ¿Ok? Entonces, preparó la sentencia, seteó los campos dinámicos y luego la ejecutó. Cuando ejecutó la sentencia, cuando ejecutó el select como hizo un execute query porque la sentencia que manda es un select, el result set solo tiene el ID de la inscripción, el ID de la materia, el ID del alumno y la nota, ¿ok? O depende cómo armaron la tabla, el ID del alumno, el ID de la materia y la nota, ¿ok? Pero no tiene el alumno, no tiene la materia, solamente los ID. ¿Qué hizo él para solucionar eso? Lo siguiente. Recorre el result set, ¿sí? En este caso, me debería devolver una sola fila, ¿sí? Y cuando recorre el result set, él dice, bueno, result set crea una inscripción, fíjense que él creó una inscripción vacía, ¿sí? Él creó una inscripción vacía que no tiene ID de materia, que no tiene ID de inscripción, no tiene nada. Creó el ID, una inscripción vacía, y él dijo, bueno, como en la tabla de él tiene el campo ID de inscripción o ID de cursada, él le dijo a ese objeto inscripción que le setea el ID que está en el result set en el campo que se llama ID inscripto. Ahora, el objeto inscripción tiene un alumno, no tiene un ID de alumno. ¿Cómo obtuvo el alumno? Bueno, él creó un objeto de tipo alumno data. Y a ese objeto, que ya vamos a ver dónde lo creó, a ese objeto, alumno data, le usó el método que tenía en alumno data, que es el método buscar alumno por ID, al que le pasa el ID del alumno, que está en el result set, y me devuelve el alumno completo esto. Y se lo setea al alumno de la inscripción. Lo mismo hace con materia.
para setearle la materia a la inscripción, llama de materia data, es decir, que se vale de un objeto materia data, para que, usando el método buscar materia por ID, le pasa el ID de la materia que tiene el result set y obtiene la materia. Y luego a la inscripción le setea la nota, ¿sí? Obteniendo, en este caso el entero, pues lo guardó como entero la nota, en el campo llamado nota. Y lo que hace después es al final devolver esa inscripción, que ya tiene por dentro su ID, su alumno, su nota y su materia. ¿Ok? Fíjense que esta variable, alumno data, él la creó como atributo, seguramente. Vamos a ver arriba, por favor. Fíjense que él tiene su alumno data, tiene su materia data, y lo que hizo fue instanciarlas directamente en el constructor. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué creó un alumno data? ¿Para qué creó una materia data? Para usarla dentro de este obtener inscripción por ahí. ¿Ok? Esa es una forma de darle solución. ¿Se dieron cuenta? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? No, profe, está buena esa forma. Está bueno, sí, estaba Les pensando lo mismo. les ahorra el trabajo que ustedes hicieron. Pero bueno, es otra forma de hacerlo. Bien, muchísimas gracias, Federico. ¿Sí? Le voy a pedir al grupo 3, a Fermín, por favor, que él había hecho primero el obtener todas las inscripciones. ¿Sí? Estaba trabajando también en obtener inscripción por ID, pero él también hizo todas las inscripciones. Si puede compartir, Fermín. Ahí inicio. Bien, en el caso de Fermín, quiero que vean el método que obtiene todas las inscripciones. ¿Sí? Fíjense que él promete que este método va a devolver una lista de inscripciones. Entonces, como va a devolver una lista de inscripciones, él crea en la línea 89 una lista vacía de inscripciones. ¿Y qué pide? Que devuelva de la tabla cursada todas las cursadas activas. ¿Por qué? Porque él hace en cursada un borrado lógico, por eso le agregó a cursada un estado. ¿Es así, Fermín? Sí, profe, de verdad, está muteado. Está bien. Él cuando borra una cursada hace un update, ¿sí? Cambiando el estado de activo. El resto nosotros lo hicimos con un delete, ¿sí? Un borrado físico directamente. ¿Ok? Para que vieran el ejemplo de cómo hacer el borrado físico. Bueno, ¿qué hizo él? Ejecutó en la línea 96 ese select y se quedó con todas las cursadas activas. Cada cursada tiene, en el caso de él, tiene un ID, el ID del alumno, el ID de la materia y la nota. Hizo básicamente lo que hizo recién Federico. En el while, que recorre ese result set, crea una inscripción vacía, es decir, que en cada iteración se crea una inscripción vacía, y lo que hace es, vieron que acá es en donde usan el constructor vacío, ¿eh? Crea una inscripción vacía y después le setea a esa inscripción el ID. ¿De dónde saca el ID? Porque en este caso el esquema de la tabla de él tiene ID, con el del result set pidiendo con el método getIn el entero del campo que se llama ID inscripción. Ahora, ¿qué hace él? Igual que Federico, crea un alumno data y usando el método buscar alumno, le pasa el ID del alumno y una vez que obtiene el alumno se lo setea a la inscripción, ¿sí? A ese alumno. Lo mismo hace con la materia. Utiliza de un materia data el método buscar materia, que es el que dado el ID me devuelve la materia, y lo que hace es, en la línea siguiente, lo hace por separado, ¿no? En la línea siguiente, a esa inscripción, que está referenciada con la variable C, le setea la materia, ¿sí? Y luego, a la inscripción le setea la nota. Y agrega esa inscripción que se generó en esa iteración, en esa vuelta, la agrega a la lista, ¿sí? A ese array list que había creado en la línea 89. Cuando sale del while, me van a quedar en lista de inscripciones todas las inscripciones, cada una de ellas con su ID, su alumno, su materia y su nota, ¿sí? Que es lo que devuelve en la línea 114. ¿Ok? ¿Sí? Este es el método que devuelve todas las inscripciones.
todas las inscripciones. El que devuelve una inscripción es parecido a este, por eso es que ya lo vimos primero. Muchísimas gracias, Fermín. Le voy a pedir al grupo número 1 que muestre su versión. Una versión totalmente válida. La versión larga hicimos nosotros. Claro, es el largometraje que tiene usted. Ahí no está compartiendo, Javier, ¿eh? O no sé si no se ve. No, yo no lo veo, profe. En el caso del grupo número 1, fíjense, el método también obtener cursada recibe el ID del alumno, el ID de la materia y promete devolver una cursada, una inscripción, ¿no? Entonces ellos hacen un select joineando las tres tablas, alumno, cursada y materia, ¿sí? Alumno, cursada y materia. Y en el select dice, bueno, del alumno voy a devolver todo lo del alumno. El ID, el apellido, el nombre, el DNI, la fecha de nacimiento. De la materia voy a devolver todo. El ID de la materia, el nombre de la materia, el año. Y de la cursada, la nota. ¿Sí? Acá en el from están las tablas que joinea y en el where la condición de unión, ¿no? Donde el ID del alumno de alumno sea igual al ID del alumno en materia, en cursada, y el ID de materia en materia sea igual al ID de materia en cursada, y además el ID de materia sea igual a lo que me pasan por parámetro, y el ID del alumno sea algo que me pasan por parámetro. ¿Sí? Entonces, en la línea 191, prepara la sentencia, le setea los datos dinámicos, y en la línea 196, ejecuta. ¿Sí? Cuando ejecuta, obtiene un result set con todas esas columnas. Entonces, como va a devolver una sola fila, él en lugar de usar un while, usa un if. Dice, bueno, si recuperó algo, ¿sí? Lo que voy a hacer es, de ese algo, de esa fila que estoy recorriendo, voy a extraer el entero, que es el ID del alumno, y se lo seteo a un alumno que él previamente creó, más arriba, vacío. ¿Sí? Y así toma cada uno de los datos, fíjense que él creó vacíos, un alumno y una materia. ¿Sí? Entonces, dentro del if, si recuperó algo, dice, bueno, a ese alumno le seteo el ID, que está en la columna que me devolvió el result set, que dice ID de alumno. Le seteo el apellido, que está en la columna, que es un string, de nombre, apellido, que voy a recuperar el dato, le voy a setear el nombre, que es una columna que tiene un dato de tipo string, que es nombre, y lo mismo hace con el DNI. Y de la misma manera recupera una materia. ¿Sí? De cada columna que devolvió ese select arriba, recupera los datos para armar una materia. Luego hace lo mismo con una cursada que había creado vacía. ¿Sí? Le setea a esa cursada vacía, le setea ahora el alumno, esa cursada que la creó antes del try catch porque la necesita usar afuera. Lo que hizo fue a esa cursada, a esa inscripción, le seteó el alumno, que recuperó acá, ¿sí? Le setea la materia, que recuperó en ese otro bloque, le setea la materia, y le setea la nota. ¿Sí? Le setea la nota. Y luego lo que hace es, después de los try catch, antes de cerrar el método, es retornar esa variable CD que es la cursada. ¿Sí? Fíjense más abajo, o la inscripción, como ustedes le llaman. Más abajo, donde cierra el método, tiene el retornar de esa variable. ¿Sí? En la línea 225 es en donde retorna esa inscripción. Es otra forma, ¿sí? En este caso, directamente le mandó al gestor de base de datos que le traiga, cuando hace la consulta, el alumno, la materia y los datos de inscripción, ¿sí? Haciendo el join. Entonces le delegó ese trabajo al gestor de base de datos, ¿sí? Y él se encargó acá nada más de traerlos y setearlos a una cursada.
En el caso de los grupos 2 y 3, ¿sí? El trabajo pesado lo tuvo Java, ¿sí? Es decir, una vez que trajo el ID del alumno y el ID de la nota, usando los objetos materia data y cursada data, recuperaron cada uno de esos datos. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna consulta? ¿Se entendió, no? Lo que hizo el grupo número 1. Que le gusta teclear a los chicos, ¿no? Nos gusta hacer join. No, pero fíjense, todo tiene sus pros y sus Se contras. marearon. ¿Sí? Una Ellos línea cada uno. escribieron más líneas, si se quiere, fue más larga la sentencia SQL y un poquito más de líneas de código, pero todo el esfuerzo de reunir los datos de esa inscripción con el alumno y la materia lo hizo el gestor de base de datos. ¿Sí? ¿Estamos? Todo tiene sus pros y sus contras. A él ya les trajo, después de que hicieron el execute query, ya les trajo todos los datos del alumno con los datos de la materia de ese alumno en el que está inscrito y la nota. ¿Sí? Todo tiene sus pros y sus contras. Bien, me gustaría que vieran, si puede ser, Federico, si podés compartir, las pruebas en el main, como las hayan hecho está perfecto. ¿Sí? Yo quiero mostrar algo acá que hizo Federico. ¿Sí? Fíjense que Fede lo que hizo en el main, ¿sí? Se creó un método estático para cada prueba. ¿Sí? Él se creó un método estático para probar cómo guardar un alumno, se creó un método estático para ver cómo actualizar un alumno, hizo una prueba de cada cosa de alumno data, un método para cada prueba de materia data y lo mismo para cursada data. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, en el método estático guardar alumno, si despliegas en el más, ¿ves? Lo que hace es guardar un alumno en particular. ¿Ven? Y fíjense que después él lo ejecuta directamente desde el main. A esto, va haciendo las pruebas y fue comentando. Entonces nosotros, cuando chequeamos, decimos, bueno, a ver, che, ¿funciona el guardar alumno? Descomentamos esa línea y ejecutamos. ¿Sí? Lo hizo, es una forma de trabajarlo organizado. ¿Sí? Una forma organizada. Vale también lo que hicieron ustedes, lo que les mostramos al comienzo, de hacer toda la prueba en el main. Pero bueno, me llamó la atención, ¿sí? esta otra forma, también prolija, de trabajar, ¿no? ¿Sí? Vieron que todo sirve. Y qué útil es cuando en clase están todos, ¿sí? O hay varios alumnos, porque es la forma que tienen de aprender. Se aprende muchísimo más que si el profesor está hablando permanentemente. Se aprende más de esta forma, ¿no? Viendo el trabajo y las ideas que por ahí surgen de otros grupos, ¿no? ¿Por qué lo instancias en null? Lo que en la conexión aplicamos singleton. O sea, no sé si voy a tener la otra conexión que hiciera. Este es el nuevo método que aplicamos nosotros. Para que se instancie solo una vez. Con singleton. Exactamente. Sí, como lo explicó Ah, el profe, la otra clase. Capaz que vos lo tenés como lo explicó la profe Cristina. Claro, usando, fíjense que lo hicimos creando el constructor privado, ¿sí? Y solamente el método getConexión que se asegura de devolvernos una única conexión, ¿no? No importa la forma en que lo tengan. Por eso que Fermín era el que hablaba, el que preguntó. sí, profe. Claro, viste cuando yo te dije, vos debes tener otra implementación de conexión, no importa, es válida totalmente. ¿Sí? Seguí usándola así no se te hace lío. ¿Ok? Sí, profe. De todas maneras, si podés, Fermín, perdón, si podés, Federico, pasarle el archivito por el chat, si puedes, si es tan amable, Sí, ahí para lo que les paso. quede a todos, para que les quede acá a todos.
por favor. Podíamos lo que- anotar en laboratorio 2. ¿Cómo? Que mandaron un mail como que nos podíamos anotar en laboratorio.